Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 3 de septiembre del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 11. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña, y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra, y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de ahí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has enterado de algo y te has dicho que no se lo ibas a contar a nadie, pero no has podido evitarlo y lo has contado más adelante de todos modos? En Hechos 18 nos encontramos más o menos en esa situación, al menos en la parte de no poder evitar contarlo a alguien más. Repasemos lo que hemos estado viendo en los viajes de Pablo los pasados 4 domingos. Primero, el apóstol Pablo llegó a Filipos y después de ser desnudado, golpeado y puesto en un calabozo y encadenado con grilletes, Pablo no pudo evitarlo. Cuando el carcelero le preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme?, tuvo que responder: cree en el Señor Jesús y te salvarás. Luego Pablo llegó a Tesalónica y a pesar de una turba que se había formado y un tumulto había estallado en la ciudad, Pablo no pudo evitarlo otra vez. Tuvo que decirle a la gente de Tesalónica por qué Cristo tuvo que sufrir y resucitar de entre los muertos y cómo Jesús es el Mesías. Después de eso, Pablo se trasladó a Berea y no pudo evitarlo de nuevo. Tuvo que proclamarles a los bereanos el mismo evangelio que había compartido con los tesalonicenses y los filipenses, y por supuesto, Pablo enfrentó oposición por ello. Los bravucones que le habían creado problemas a Pablo en Tesalónica lo siguieron a Berea y obligaron a Pablo a huir a Atenas. Luego en Atenas, Pablo no pudo evitarlo otra vez. Vio un altar para el Dios desconocido y tuvo que decirles a los atenienses la verdad sobre este Dios desconocido. Tuvo que predicar las buenas nuevas sobre Jesús y su resurrección. E incluso allí
muchos se burlaron de él. Después de esto, Pablo fue a Corinto, que es nuestro texto de hoy, y a pesar de enfrentar nuevamente oposición y abuso, Pablo no pudo evitarlo. Una vez más testificó que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador del pecado prometido en las Escrituras. ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Por qué lo hizo? Incluso después de toda la oposición a la que se enfrentó de ciudad en ciudad, ¿por qué no pudo evitarlo? ¿Por qué siguió compartiendo el Evangelio? ¿Porque el Evangelio de Cristo es así de importante? Sí, porque el Evangelio es el único mensaje de perdón incondicional y salvación gratuita. Sí, porque el Evangelio es para todos. Sí, todo lo anterior es cierto, pero el Evangelio de Jesucristo es más que eso, mucho más que eso. Definitivamente, absolutamente, la pasión que sentía Pablo por compartir a Jesús provenía del Evangelio mismo. Pablo mismo lo declaró en su primera carta a los Corintios, que dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Jesús, de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, más bien al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. La pasión de Pablo por compartir el Evangelio también provenía de saber cómo era él antes de su conversión y saber que no era distinto a los pecadores a los que les estaba predicando. Él anteriormente era un hombre santurrón, orgulloso, irreligioso, lleno de sí mismo, perdido en sí mismo, ciego a la verdad sobre sí mismo. Se tenía a sí mismo en la más alta estima que la mayoría y consideraba las obras de su vida como un boleto para la vida eterna. Hago una breve pausa. ¿Conoces a alguien así? ¿Qué ves cuando te miras al espejo? ¿Ves la verdad realmente? ¿O tu orgullo farisaico te ciega o incluso te impide mirarte sinceramente en el espejo? Pero cuando Jesús mismo lo corrigió sobre su religiosidad y su orgullo, Pablo supo al instante que no era más que un pecador, un objeto de la ira de Dios, un miserable que merecía la condenación eterna en el infierno por todos los pecados y atrocidades que había cometido. Otra pausa que hago aquí. ¿Conoces a alguien así? ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? ¿Ves la verdad? ¿Entiendes por qué Pablo exclamó en Romanos 7:24: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuán bendecidos somos por conocer la verdad de Jesucristo, hermanos. A través de la fe en Cristo solamente se nos otorga la justicia por medio de la vida justa que Jesús vivió por nosotros, y se nos da el perdón que necesitamos por medio del sacrificio que Jesucristo ofreció por nosotros en la cruz por todos nuestros pecados. Nada en el mundo se compara con saber, entender, comprender, ver y creer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora pongamos todo esto junto. ¿Quién éramos apartados de Cristo y quién somos en Cristo? ¿Ves por qué Pablo no podía evitar decirle a la gente una y otra vez quién es Jesús y lo que ha hecho por ellos? Las personas a las que les hablaba no eran distintas a él, eran gentes perdidas y condenadas. Sabiendo cómo es eso y conociendo la diferencia entre eso y conocer a Cristo como nuestro Salvador, no podemos evitar hablarles del Evangelio de Jesús a otros, porque esa es la diferencia entre ser esclavo y ser libre. Ser esclavo de uno mismo no es vida. Y no es la manera en que queremos que nadie viva. ¿Por qué? Porque nos identificamos al 100% con estas palabras del himno Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Nunca olvides cómo eras antes de venir a la fe en Cristo, porque siempre mantendrá en perspectiva a quienes estás alcanzando y por qué los estás alcanzando. Entonces siempre sabrás de primera mano por qué no puedes evitar hablarles de Jesús a los demás. ¿Es fácil hacerlo? No, no lo es. Incluso parece ser que el apóstol Pablo luchó para seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Como vimos en Hechos 18, 9 al 10, nuestra lectura de hoy. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo,
sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Aquí vemos claramente por qué Pablo no se inmutaba por proclamar el evangelio. No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Repito estas palabras porque el estímulo que Dios dio al apóstol Pablo es exactamente el mismo estímulo que Dios quiere darnos hoy. Cuando compartimos a Jesús, no tenemos por qué temer porque todo lo que Dios es, porque todo lo que Dios es, todo lo que Dios promete, incluso su misma presencia, van con nosotros. El énfasis de Dios en Hechos 18, 9 al 10 no es tienen trabajo por hacer. El énfasis que hace Dios es tenemos trabajo por hacer. ¿Y dónde está este trabajo? ¿Alrededor del mundo? Sí. ¿En todo el país? Sí. ¿En El Paso? Sí. Pero escuchen estas palabras. Al salir de ahí, se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. ¿A dónde fue Pablo? Incluso después de enfrentarse de nuevo a la oposición en el versículo 6, se fue a la casa de al lado, literalmente, a la casa de al lado. El punto es que no tienes que ir muy lejos para encontrar personas que necesitan oír sobre Jesús. Están tan cerca como tu familia, tan cerca como tu vecino, tan cerca como un compañero de trabajo. ¿Cómo eras sin Cristo y dónde estarías hoy sin Cristo? Es como son los que están a tu lado. ¡Qué lugar tan horrible! De la compasión y misericordia que el Señor te ha mostrado a través de aquellos que te alcanzaron con las noticias salvadoras de Jesús, alcanza a otros. Extiende tu mano, porque no puedes evitarlo. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.